Hola a todos los que siguen conectados con nosotros y bienvenidos, por supuesto, a los que recién se están conectando a esta jornada de la Semana del Clima 2021 hacia una transición verde. Ayer escuchábamos hablar sobre cambio climático y desarrollo económico, haciendo hincapié en las oportunidades. Bueno, el panel que viene ahora justamente va a referirse a estos temas. Está titulado ¿Cómo financiar un futuro más sostenible? Y participan aquí, saludamos a los expositores, Carolina López, representante de UNEPFI en Chile, Trinidad Lecaros, gerente de finanzas sostenibles de Deloitte, ex asesora, quiero decir, de finanzas verdes del Ministerio de Hacienda de Chile, Bernardita Piedrabuena, member of the board de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, y modera este panel Jorge Valverde, director ejecutivo de Confluir CL, desde Holanda, hasta donde tengo entendido. Jorge, muy bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejo entonces ahora con tu panel. Muchas gracias a ti, Bárbara. Un gusto poder estar acá con un par de horas más, pero todavía una hora muy razonable. Y como bien decías, un panel sumamente interesante con expositoras de lujo, así que sin más le doy el paso a Carolina, que va a partir con su presentación. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Ok, muchas gracias, Jorge. Y primero de todo agradecer a los organizadores por invitarme a formar parte de este importante evento, la quinta Semana del Clima. Tengo el placer de haber participado desde la primera hasta esta edición en Finanzas Sostenibles, así que siempre es un gusto poder compartir experiencias y aprender de los demás. Bien, pues yo voy a estar presentando sobre cambio climático, TCFD y la carrera hacia el Net Zero y la relevancia que esto tiene para el sector financiero. En primer lugar, mencionar que hay riesgos físicos derivados del cambio climático y que pueden generar un impacto por discontinuidad de las operaciones o reposición de activos dañados por eventos climáticos extremos, como puede ser, por ejemplo, las inundaciones, las sequías, huracanes y demás, o tener impactos por cambios a más largo plazo en patrones climáticos. Por otra parte, existen los riesgos de transición, que pueden ser tecnológicos, de mercado, regulatorio o reputacional, y esto genera impactos derivados de la incertidumbre en la transición a una economía baja en carbono y a los esfuerzos de mitigar las emisiones para no sobrepasar el aumento de los 2 grados de temperatura al cual los países se han comprometido a través del Acuerdo de Cambio Climático de París. En cualquier caso, es importante dejar de lado el business as usual, ¿no?, con horizontes de corto plazo, y pasar a ver el cambio climático como riesgo físico de transición a largo plazo. Entonces, es necesario que haya una visión que tenga en cuenta los horizontes temporales de los diferentes actores financieros, los incentivos, reglas y drivers de cada uno de estos. Pues bien, en cuanto al sistema financiero y el cambio climático, podríamos decir que es como una carretera de doble vía. Por una parte, el sistema financiero permite canalizar iniciativas para mitigar los efectos del cambio climático. Esto puede ser a través de productos y servicios verdes, como por ejemplo para financiación de energías renovables, eficiencia energética, financiamiento de hidrógeno verde, etcétera. Y por otra parte, el sistema financiero está expuesto a sectores productivos como por ejemplo el carbón, la minería, etcétera, que se ven afectados por el cambio climático. Entonces, es muy importante gestionar los riesgos climáticos y que haya una acción proactiva, tanto la evaluación como la divulgación de los riesgos. Esto desde el punto de vista de los emisores, porque tienen la responsabilidad de proporcionar toda la información que pueda afectar al negocio,
para los inversionistas, porque necesitan contar con toda la información relevante para poder tomar mejores decisiones y cumplir de esa forma con el deber fiduciario, y los reguladores porque necesitan entender los riesgos que pueden amenazar al sistema y sus stakeholders, ¿no? Y de esa forma poder evitar que haya un riesgo en el sistema financiero y luego también en toda la economía. Bueno, cuando nosotros vemos los riesgos climáticos, podemos decir que dentro del sector financiero se integran dentro de los aspectos ASG. Entonces, por ejemplo, cuando un banco implementa un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales, dentro de la A, de la parte ambiental, entrarían los riesgos climáticos. Ahora voy a mencionar sobre TCFD y bueno, básicamente en el 2015 la Junta de Estabilidad Financiera, creada o compuesta por los Ministerios de Hacienda y los bancos centrales del G20, crean los TCFD o el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el clima. Y publicaron unas recomendaciones a ser implementadas de forma voluntaria para integrar la exposición a riesgos climáticos en los reportes de estados financieros. Y TCFD complementa y se alinea con estándares que ya existen como CDP, PRI, GRI, etc. En la actualidad vemos que ya hay más de 2.300 instituciones que pueden ser públicas, privadas, del sector financiero y demás, que apoyan el TCFD de 88 países, es decir, que ya en 88 jurisdicciones están tomando el TCFD como marco de referencia para todo el tema de la divulgación y el reporte en cuanto al cambio climático. Bueno, entonces, las recomendaciones del TCFD lo que busca es abordar las preguntas en torno a gobierno corporativo, es decir, dentro de una institución, sea esto una empresa o sea esto una institución financiera, ver quién es el responsable de evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades climáticas. Después, desde el punto de vista de estrategia, ver cómo la institución puede medir el impacto de los riesgos y oportunidades climáticos en la estrategia y planificación y de qué forma se analizan los escenarios futuros frente al cambio climático. En materia de gestión de riesgos, cómo puede la institución identificar y gestionar los riesgos climáticos y en torno a métricas y objetivos, en qué medidas considera la organización que implementa para transferir, administrar, controlar los riesgos climáticos. Aquí me gustaría hacer mención de este reporte que publicamos el año pasado sobre cómo los bancos incorporan el cambio climático en su gestión de riesgos. Es la primera encuesta que hicimos a los bancos de América Latina y el Caribe. Es un esfuerzo de INPFI con la CAF y CELABAN Implementa Sur. Y esta encuesta, que está orientada, ¿no? Siguiendo las recomendaciones de TCFD, la respondieron casi 80 bancos de toda la región. Aquí no enviamos la encuesta a los bancos de Chile, ni de México, ni de Colombia, porque en periodo similar realizaron una encuesta similar. Así que lo que hemos hecho es incluir en esta encuesta una comparación cualitativa con estos tres países. Bien, aquí podemos ver estos países en los cuales tenemos bancos que respondieron la encuesta. Como decía, son casi 80 y que representan el 54% de los activos bajo administración. En cuanto a la estructura de la encuesta, aquí la pueden ver, preguntamos información del banco, el compromiso con el desarrollo sostenible y los 4 aspectos de TCFD. Bien, en cuanto al compromiso que tienen con el desarrollo sostenible, lo que podemos ver es que hay un interés creciente en cuanto a la sustentabilidad y cada vez hay más bancos que están desarrollando sistemas ASG y que se están adhiriendo a códigos externos. ¿Cuáles son estos códigos? Pacto Global de la ONU, Protocolo Verde a nivel país, que existe en muchos países, GRI, Principios de Ecuador, PRB, que son los principios de banca responsable, entre otros. Luego también lo que vemos sobre el grado de conocimiento sobre TCFD es que a mayor grado de conocimiento sobre las recomendaciones de TCFD, mejor es la gestión de riesgos en los bancos y por otra parte los bancos más grandes muestran mejor desempeño ya que tienden a tener un sistema ASG interno y esto pues porque tienen mejor capacidad, mejores capacidades y mayores recursos.
En cuanto a la sección de gobernanza, vemos que en el 51% de los casos se discute a nivel de directorio sobre los riesgos y oportunidades climáticos y el 53% de los bancos dice utilizar el reporte de sustentabilidad para divulgar los riesgos climáticos y solo el 16% reporta a través de formularios financieros regulatorios conforme a las recomendaciones de TCFD. En cuanto a estrategia, vemos que menos del 40% de los bancos incorpora en las estrategias lineamientos asociados al cambio climático y como política o lineamiento asociado al cambio climático vemos que la política principal sería la exclusión de sectores o de compañías como nichos de inversión. También en la parte de estrategia vemos que el 62% de los bancos hacen una evaluación sobre cuáles son los riesgos físicos y un 38% los riesgos de transición, y vemos que los principales riesgos físicos que identifican los bancos para incluir en la evaluación y gestión de riesgos serían inundación y sequía en segundo lugar. Cuando preguntamos sobre cuáles serían los sectores económicos que se detectan como más expuestos a los riesgos físicos de cambio climático, serían el sector silvo-agropecuario, el sector de generación de energía y pesca. Y aquí lo que podemos ver es que servicios financieros estaría como considerado como menos expuesto al cambio climático en cuanto a los riesgos físicos. Bien, cuando preguntamos sobre los principales riesgos de transición, vemos que el reputacional, el de mercado, el político legal y tecnológico serían como los identificados como más importantes, ¿no?, para incluir en la evaluación y gestión de riesgos. Y cuando volvemos a preguntar sobre qué sectores económicos se determinan, ¿no?, como más expuestos a riesgos de transición, serían los mismos sectores, el silvo agropecuario, generación de energía, también manufactura y nuevamente vemos abajo servicios financieros, ¿vale? Así que tanto para la banca, tanto como los servicios financieros serían detectados como más expuestos tanto en riesgo físico como riesgo de transición. Lo que podemos ver también en el reporte es que el 57% de los bancos declara haber identificado oportunidades asociadas al cambio climático y que puedan repercutir positivamente al negocio, y en base a ello se menciona el desarrollo de productos y servicios verdes como créditos, financiamiento de vehículos eléctricos, bonos verdes, construcción sostenible, entre otros. Lo que vemos también es que alrededor del 41% de los bancos no levanta ningún tipo de información para analizar los riesgos climáticos y un 34% lo hace solo de forma cualitativa, y los bancos consideran que lo que puede mejorar a analizar los riesgos climáticos sería una mejor información sobre la relación cambio climático y sector financiero y, por otra parte, que haya mayores exigencias por parte del regulador. En torno a la sección de métricas y metas, vemos que esta es la sección de peor desempeño de toda la encuesta. El 71% de los bancos no tiene metas que muestren un compromiso con la gestión de riesgos y oportunidades de cambio climático, y las que sí tienen metas está orientado más a eficiencia corporativa, por ejemplo, la reducción de la huella de carbono del banco, ¿no?, internamente y demás. Bien, como conclusiones y recomendaciones, bueno, si van al reporte van a ver muchas, pero aquí trato de sintetizar algunas. Y es necesario que para mejorar la gestión de los riesgos, tanto físicos como de transición en América Latina, es necesario que se vayan integrando las recomendaciones de TCFD en los sistemas ASG, ¿no?, que esto de por sí, cuando un banco lo tiene, crea ya las condiciones habilitantes para luego integrar las recomendaciones de TCFD, pero es importante señalar que riesgo socioambiental y climático tienen naturalezas complementarias y para ello es necesario capacidades y herramientas diferenciadas. También se necesitan mejores herramientas para los bancos para que puedan proyectar escenarios futuros de riesgos climáticos. De hecho, hay que mencionar que UNEP-FI trabaja en el desarrollo constante de herramientas, metodologías que apoyen a los bancos, a las aseguradoras e inversores en esta materia. Por otra parte, sensibilización y capacitación respecto a estas recomendaciones, sobre todo en los bancos de menor tamaño que tienen menores recursos.
y también súper relevante el integrar la gestión de los riesgos a la estrategia de la empresa. Y por otra parte, dejar de ver el riesgo climático a nivel de coeficiencia corporativa y pasar a verlo como que es algo que puede impactar en las operaciones y en el portafolio, ¿no?, de proyectos del banco. Aquí, bueno, les compartiremos la presentación y ahí pueden acceder al reporte, al resumen ejecutivo, que lo tenemos en español, en inglés y en portugués, y también pueden acceder al webinar del lanzamiento del reporte. Y ahora me gustaría mencionar sobre la alianza, ¿ya?, financiera en torno a la carrera hacia el Net Zero, que está teniendo cada vez más relevancia, sobre todo podemos decir que este año es el año del Net Zero. Y Mark Carney, que es el exgobernador del Banco de Inglaterra y también el líder de las recomendaciones de TCFD, también junto con la campaña Race to Zero de Naciones Unidas y la presidencia de la COP26, lanzaron el Glasgow Finance Alliance for Net Zero. Y esto lo que hace es convocar a las alianzas bancaria, de propietarias de activos y de aseguradoras en torno a la carrera hacia el Net Zero, ¿vale? UNEP-FI es el secretariado el que convoca a estas tres alianzas. Luego está el Net Zero Asset Managers Alliance, que también es súper importante y colabora mucho con esta alianza financiera de Glasgow, pero no forma parte de la convocatoria de la ONU. Entonces, lo que aquí se busca es que el sector financiero vaya estableciendo objetivos alineados con la ciencia para que en el 2050 seamos neto cero, ¿ya? Y esto alineando las carteras con un escenario de 1,5 grados, abordando el artículo 2.1c del Acuerdo de París. Aquí tenemos este diagrama, simplemente para que vean un poco cómo estaría todo. Tenemos el UN Race to Net Zero, que mencioné ahora, con la alianza financiera de Glasgow hacia el Net Zero, con la alianza de banca, la de propietarios de activos y de seguros Net Zero, y luego aparte estarían los países, ciudades, empresas, universidades y demás, que también están trabajando en la misma línea. Aquí les dejo este link para que puedan acceder a la información sobre una serie de 3 webinars sobre las alianzas financieras de UNEP-FI y la carrera hacia cero emisiones netas. Ojalá que nos puedan acompañar si tienen interés y bueno, vamos a entregar un certificado de asistencia. Aquí les voy a dejar también el link para que puedan acceder a los materiales de UNEP-FI en torno a TCFD, en torno a Net Zero y demás. Aquí tienen el link. Y ya para finalizar, me gustaría mencionar, como decía ahora, este año es el año del cero neto. Y como dice Larry Fink, fundador, presidente y CEO de BlackRock, en su carta a los CEOs, que no hay ninguna empresa cuyo negocio no se vea profundamente afectado por la transición a una economía neta cero. Y a medida que la transición se acelera, las empresas con una estrategia a largo plazo bien articulada y un plan claro para abordar la transición al neto cero, se distinguirán ante sus grupos de interés al inspirar la confianza de que pueden navegar por esta transformación global. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias por su atención y espero que sigan disfrutando de este importante evento. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. A continuación, le doy la palabra a Trinidad Lecaros, que va a tener 15 minutos aproximadamente para su presentación. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, buenos días a todos. Muy interesante estar en este panel y poder compartir también alguna experiencia y, como decía Carolina, aprender también de cómo cada uno ve estos temas. Bueno, cómo financiar un futuro más sostenible es lo que va a tratar este panel, ¿cierto? Y a mí me gustaría hablar un poco como del ecosistema, de quiénes están involucrados en esta transformación que necesitamos para lograr los compromisos de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, que es muy relevante porque fija también nuevas metas, como Chile la está fijando con el proyecto de ley de cambio climático. Luego un poco las tendencias en torno a la inversión sostenible y cuáles pueden ser las estrategias de inversión que está implementando el sector financiero. Para eso, primero quizás partir por qué se entiende por finanzas sostenibles.
La verdad es que este tema de la finanza sostenible en general ha crecido exponencialmente y rápidamente durante los últimos años, a medida que hay nuevas exigencias, nuevos desafíos. La ciencia nos dice que si no somos capaces de descarbonizar la economía, entonces vamos a estar enfrentados a cada vez mayores disrupciones que pueden afectar la forma en la cual nos vivimos también en sociedad. Entonces no hay una definición como única de lo que es, pero sí, por ejemplo, la Comisión Europea dice que se refiere al proceso de considerar los factores ASG o ESG en inglés, que son los ambientales, sociales y de gobernanza o de gobierno corporativo, en la toma de decisiones de inversión, contribuyendo a inversiones de largo plazo en actividades y proyectos económicos sostenibles. Para eso, obviamente, la empresa necesita cambiar su modelo de negocio muchas veces, su estrategia, como decía Carolina, fijar una estrategia a largo plazo, y no solamente tema, por ejemplo, relacionado a las áreas de inversión, sino que esto, más allá de eso, involucra a muchas áreas de la empresa, porque por una parte tenemos todo lo que es oportunidades asociadas a la sostenibilidad, entendiendo que para allá va el mundo y para allá también van los compromisos políticos en esto, pero también tiene que ver con minimizar riesgos, con gestionar riesgos que a primeras podrían no parecer muy cercanos a la empresa o que efectivamente van a tener un problema o que podrían implicar un problema en rentabilidad, y que son estos factores extrafinancieros, pero que nos damos cuenta que efectivamente puede tener impacto financiero. Entonces, a eso se refiere con los indicadores ASG. Con esto nos referimos a temas, por ejemplo, en la parte ambiental de cambio climático, pero no solo de cambio climático, sino que también de las emisiones de carbono, del estrés hídrico, de energías renovables, los temas sociales, todos los temas que tienen que ver con comunidades, con proveedores, como uno también es capaz de retener, por ejemplo, o de generar política a los trabajadores. Y en el tema de gobernanza, bueno, lo que tiene que ver con la ética, muchas veces la corrupción, cómo están las políticas internas, cuál es el rol del directorio, etc. Entonces, a medida que las empresas pueden gestionar estos temas, es que también crean valor a largo plazo, y ahí está el desafío. Obviamente también las empresas, no todos estos temas son relevantes para determinadas industrias, pero ahí también está el desafío de cómo la empresa es capaz de determinar cuáles de estos indicadores o cuáles de estos elementos son importantes, ir gestionándolo, ir también mirando las oportunidades de inversión que están asociadas especialmente a la carbono neutralidad. En torno al ecosistema de inversión sostenible, muchas veces, o sea, en realidad son los mismos actores, hay un par de actores más, pero son los mismos actores que tienen que hacer los cambios y las transformaciones internas para poder generar incentivos que escalen, por ejemplo, la inversión sostenible y que desarrollen también nuevos proyectos que sean atractivos, nuevas industrias también y sectores que sean atractivos. Entonces, tenemos por un lado las instituciones gubernamentales, que tienen un rol ahí en definir qué son las finanzas verdes, qué son las finanzas climáticas, qué es un proyecto verde o sostenible de acuerdo a lo que Chile necesita, por ejemplo, para un poco generar mayor transparencia y comparabilidad también en el mercado. Muchas veces uno no tiene claridad de cuáles son los proyectos que son 100% sostenibles o los que son un poco sostenibles, entonces como que no hay una definición, y eso también hace que uno prefiera, muchas empresas y muchos inversionistas prefieran esperar un poco antes de tener ya este tema un poco más resuelto. Asegurar también que el cambio climático se refleje en las prioridades presupuestarias, en las políticas de precios, por ejemplo, que se generen instrumentos económicos, instrumentos financieros, que también se generen, ojalá, por ejemplo, fondos, especialmente para estos temas del cambio climático y de la sostenibilidad en general. Entonces, en eso, por suerte Chile ya está avanzando, ¿cierto? La DIPRES, la Dirección de Presupuesto, ya está determinando más o menos cuánto del presupuesto está destinado a temas de cambio climático, a temas que puedan ver con sostenibilidad, lo que también le permite saber dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, y qué es lo que se necesita hacer para que el presupuesto pueda integrar estas nuevas exigencias del cambio climático y la sostenibilidad. Por otro lado, tenemos las instituciones de desarrollo financiero a nivel regional y a nivel nacional. Esto también es súper importante porque hay muchos proyectos que todavía no son rentables para los bancos, por ejemplo. Entonces ahí es donde entran estos fondos que un poco vienen, por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima, que se creó con el Acuerdo de París a nivel mundial, que viene a resolver este tema de nuevas tecnologías que no están probadas, y un poco darle esa tranquilidad al mercado para siguientes proyectos que tengan la misma tecnología. O, por ejemplo, evaluar con los precios sombras que puedan integrar todas las externalidades negativas que a veces tienen los proyectos y que no se consideran en estas evaluaciones de riesgo-retorno.
sobre todo de la mano de las nuevas regulaciones que van a venir, también como comentaba Carolina, asociado a los riesgos de transición. O sea, si los países están comprometiendo sus estrategias bien agresivas de carbono neutralidad, de disminución de emisiones a 2030, tienen que necesariamente generar las políticas, y eso puede significar también que muchas industrias se pueden ver afectadas. Por otro lado, cada vez más vemos un fuerte rol de los bancos centrales y las autoridades reguladoras, como la CMF, la Super de Pensiones, que le establecen guías al mercado de cómo poder integrar esto. Veíamos en la presentación anterior que hay muchos, como este tema ha crecido rápidamente, y es un tema mundial, hay muchos estándares, marcos, ratings, muchas cosas andando, y uno a veces no sabe de dónde partir o cómo empezar este camino hacia la sostenibilidad. Y ahí el rol de los bancos centrales o las autoridades reguladoras también es importante, siempre de la mirada del inversionista y de mantener la estabilidad financiera finalmente, y de cómo estos temas sostenibles, o lo que decía antes, cómo estos factores ESG pueden afectar también la rentabilidad de la misma empresa. Bueno, ahí yo me imagino que Bernardita va a comentar más del rol que está teniendo la CMF, que es bien activo en esto, y también tenemos a las agencias de calificación y las bolsas de valores, que puedan emitir guías también a los emisores de, por ejemplo, cómo emitir un bono verde, cómo emitir un bono social, cómo emitir un bono sostenible. Ahí la Bolsa de Santiago sacó en 2018 su guía, su segmento de bono social y sostenible. A la fecha entiendo que tienen más de 10 bonos, entonces eso también le da un poco de transparencia y de confianza al mercado sobre estos temas, porque además, por ejemplo, el tema de los bonos temáticos es un mercado todavía autorregulado y que se basa en la confianza y en la calidad de la información, obviamente. Tenemos a los bancos, también súper relevantes, porque finalmente arriba yo hablaba de las instituciones gubernamentales. Claro, el presupuesto es una cosa, pero el presupuesto es más o menos un 20 o un 23% del PIB de Chile. Entonces, finalmente aquí la mayor parte de los recursos está en el sector financiero, está en los inversionistas, está en la banca, y entonces ahí es donde se tienen que generar también los incentivos para que estas instituciones puedan generar o puedan empezar a requerir cierta información de los proyectos en los que invierten y la industria en las que invierten. Y los inversionistas institucionales también lo mismo, que se sitúan arriba en la cadena, entonces ellos al final tienen un rol bien importante en cómo acompañan también esta transición que se necesita, con sus clientes, con sus portafolios, y no solamente con la operación interna del fondo de inversión, por ejemplo, sino cómo esto afecta a toda la cadena de inversión y a sus clientes también. Bueno, y una parte importante también son los medios de comunicación. Vemos que hay muchas cosas, vemos que es difícil también poder entender estos temas como con una mirada más estratégica, entonces ahí es súper importante que haya más capacitaciones, más generación de conciencia, información, de bueno, sabemos que hay un tema del cambio climático, pero ahora ¿cómo lo puedo hacer yo para poder aportar algo desde mi lado como empresa, pero también de mi lado como ciudadano? Acá, bueno, las tendencias en inversión sostenible vemos que cada vez crecen más, o sea, a mi juicio obviamente esto no va a ser más que crecer porque el desafío es cada vez mayor. Vimos hace poco el informe del IPCC, recomiendo ahí que se lean el resumen si pueden, pero el informe de un grupo muy grande de científicos a nivel mundial, que saca cada 4 años, saca sus principales conclusiones de cómo estamos como humanidad frente a los temas del cambio climático, y la verdad es que el de ahora no es muy auspicioso. Se atribuye, ahora ya no hay duda que el cambio climático tiene que ver con el hombre, sobre todo con cómo hemos basado nuestra economía en los combustibles fósiles, entonces urge actuar. Y ese urge actuar significa que los gobiernos cada vez están comprometiendo estrategias y leyes incluso de carbono neutralidad. Ahora, por ejemplo, en Europa se acaba de aprobar la ley de carbono neutralidad, y eso significa que cada vez van a haber mayores y mayores normativas y exigencias para que al final podamos transformar nuestra economía a una carbono neutral, que no es un desafío menor, sobre todo si quedan 30 años nomás para llegar a esa meta. Porque ahora ya estamos viendo los efectos que tiene el cambio climático, vemos en el caso de Chile la sequía, vemos por ejemplo ahí un ejemplo de la minera del grupo Luxi que ya está viéndose afectada por los temas relacionados a la sequía, lo mismo los puertos, y a medida que aumente la temperatura, cada vez va a pasar con mayor frecuencia, y ese es el problema. Pero por otro lado, vemos que cada vez hay mayores fondos de inversión que consideran estas variables ESG,
Y eso es bueno porque también lo que antes uno creía que, bueno, vamos a invertir en sostenible pero a costa de rentabilidad, pero no, en el gráfico de arriba vemos que incluso ahora están siendo más rentables. Bueno, también tiene cierta lógica porque finalmente las empresas que gestionan mejor sus potenciales riesgos, sus potenciales elementos que podrían afectarlos a mediano, corto y largo plazo, finalmente también son capaces de crear mayor valor con el tiempo. Vemos también que, por ejemplo, los activos bajo administración van a llegar, con carácter ESG, van a llegar a 1/3 de los activos totales administrados a 2025. Entonces, algo que está creciendo muy, muy rápido y aquí también hay oportunidades. Las empresas sustentables, por ejemplo, superan en 21% la rentabilidad de las tradicionales. Eso se publicó el mes pasado por el World Economic Forum. También tenemos otros actores, como comentaba, en el ecosistema, como la CNF, por ejemplo, en el nivel local, que también está generando incentivos para que el mercado disponga de la información que necesita para tomar decisiones. El mercado al final, o si el sector financiero no tiene la información para poder tomar decisiones correctas, es difícil asignar capital a proyectos sostenibles si no conoce cuáles son, por ejemplo, o si no tiene esa información. Y lo último que también quería comentar es que, dado que este es un problema mundial, Chile, al ser una economía chica y abierta al exterior, al final está súper presionado a las exigencias de afuera. Entonces, por ejemplo, fondos gigantes, un BlackRock o un PIMCO, por ejemplo, que está aumentando, o este mismo fondo de Noruega, que está aumentando las exigencias medioambientales a las empresas en las que invierte. Entonces, esto es, o uno al final ve esto como que si uno no es capaz de generar valor o no es capaz de responder a esta exigencia, finalmente se queda atrás. Entonces, esa es como la nueva mirada que tienes. Ya no es como una empresa aporta al medio ambiente, sino también es cómo es capaz de subsistir en el tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la deuda sostenible ha crecido un montón, con la pandemia aún más, sobre todo los bonos sociales. Incluso va a llegar al trillón de dólares, al trillón de dólares este año. Y lo mismo con los fondos ASG, que comentaba Carolina, con ya más de 2.300 empresas. Entonces es un tema que se está desarrollando muy, muy fuerte. Y como decía, acá no es solo riesgo, hay muchas oportunidades. En Chile, si bien no hay una medición o no hay todavía cuánto es lo que se invierte en sostenibilidad, porque la verdad es que es un desafío muy grande llegar a eso, sí sabemos, por ejemplo, que hay esfuerzos públicos importantes, de los 4.500 millones de dólares que se comprometieron para el plan paso a paso, el 30% en inversión, el 30% tiene que aportar al desarrollo sustentable, mitigar y adaptar nuestro país al cambio climático. También tenemos, por ejemplo, Mundo Verde de Banco Estado, que ha sacado una cantidad importante de programas de crédito, no solamente a empresas, sino que también a personas, y todo eso al final va aumentando como el país también, como el país va avanzando hacia una economía más sostenible. Tenemos los principios de inversión responsable, que en Chile ya hay muchos suscriptores, y lo que hacen es ayudarlos a poder integrar todas estas variables a sus procesos de inversión, y en bonos verdes sociales y sostenibles soberanos ya se han emitido desde 2018 a la fecha más de 12.600 millones, lo que no es menor. Se han emitido 2018, 2019, 2020, y en bonos corporativos locales más de 7.000 millones de dólares. Entonces es un mercado, si bien aún es pequeño en comparación con el mercado total, va al alza y va al alza rápido. Y para terminar, bueno, cuando hablamos de finanzas sostenibles ya, ¿cómo lo puede hacer el sector financiero para efectivamente invertir en proyectos sostenibles? Y aquí no hay una estrategia única. Como decía, este es un tema todavía en desarrollo. Todavía además tenemos muchos desafíos en términos de poder escalar esta inversión sostenible, pero en general algunas de las estrategias que están aplicando, por ejemplo, son, una es, efectivamente hay una empresa, un fondo de inversión que dice yo no voy a invertir en ciertos sectores, por ejemplo, armas o tabaco, alcohol, etcétera. De frentón no invierten en esas industrias y por ende ya empiezan a buscar otro tipo de proyectos. Otro que tiene que ver con cómo yo puedo generar como inversionista presión también a medida que voto en las empresas en las que invierto para poder influir en que la empresa también avance hacia la sostenibilidad. Otro tema es que se integren los riesgos y oportunidades en el análisis financiero y en las decisiones de inversión a nivel transversal en la empresa, ¿ya? Y acá hay un tema importante que quiero volver a recalcar. Antes uno hablaba de
sostenibilidad y siempre era como RCE, como todo lo que se estaba haciendo aparte del core de la empresa, qué sé yo, no sé, por las donaciones, o por ejemplo, construir algunos colegios, o plantar algunos árboles, etcétera, pero mientras el inversionista o el banco seguía financiando un portafolio muy contaminante, o por ejemplo, no se preocupaba de que donde invertía tuviera políticas sociales y de gobernanza que minimizaran los posibles riesgos. Ahora esto cambió. Ahora ya la mirada de la sostenibilidad tiene que ser integral en la empresa. Poco es un desarrollo, o sea, esto todavía, vuelvo a repetir que está en desarrollo, pero tiene que ser así, y esa es la idea, que se generen los incentivos, porque si no es así, es que las empresas finalmente quedan fuera del mercado, por todos los riesgos que pueden estar asociados. Otro, por ejemplo, hay inversionistas que miran los índices, no sé, un Dow Jones, y ven el Dow Jones Sustainability Index, ven los puntajes que tiene la empresa, y de acuerdo a eso van invirtiendo. Otros que tienen que ver con, bueno, yo voy a invertir en tales y tales y tales industrias, que obviamente también muchas tienen que ser rentables, y otra, y la última, que quizás es la que es menos atractiva, es la inversión de impacto, que es que yo invierto en empresas que generan un impacto social o ambiental muy declarado, pero que a veces puede ser a costa de rentabilidad. No es que pierdan, pero pues, la rentabilidad puede ser un poco menor. Entonces, esas son algunas de las estrategias de inversión sostenible que están utilizando las empresas, y para eso aún todavía queda trabajo por hacer, sobre todo en cómo el inversionista se relaciona con las compañías en las que invierte, y genera data, o les pide data de calidad que les permita tomar esas decisiones. Así que con eso termino. Muchas gracias, y después de las presentaciones entonces seguimos con las preguntas que puedan ir surgiendo. Muchas gracias, Trinidad. A continuación, le dejo la palabra a Bernardita Piedrabuena. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación a presentar en este panel. Voy a compartir mi presentación. No, parece que compartí mal. Un minuto. ¿Está viéndose la presentación, Jorge? Sí, se ve. Ya. Ponla en modo presentación. Exacto. Ahí está. Ya. Bueno, nosotros como CMF, como el organismo fiscalizador y regulador del sistema financiero, hemos estado trabajando en estas materias de ESG, y en esta presentación quisiera mostrar lo que hemos estado haciendo. Antes que nada, recordar cuál es el rol de la CMF. El rol de la CMF, de acuerdo a su ley orgánica, es velar por el correcto funcionamiento y desarrollo y estabilidad del mercado financiero. Eso es el mandato legal. Es decir, tiene tres aspectos: estabilidad financiera, aspectos de conducta de mercado, protección de los asegurados, de los depositantes, de los inversores, y desarrollo de mercado. Y la Comisión, el Consejo de la Comisión reconoce que los riesgos asociados al cambio climático son un potencial riesgo financiero, y por tanto la CMF debe actuar al respecto. Y además no solo nos hemos focalizado en los temas prudenciales de estabilidad financiera, sino también empezar a analizar y detectar posibles brechas regulatorias que podrían estar dificultando el desarrollo de este mercado, en cuanto a mercado de financiamiento verde. Y en este sistema financiero confluyen varios actores, confluyen los intermediarios de valores, el mismo mercado de valores, los oferentes de crédito, la industria aseguradora, y por el otro lado tenemos a las personas, las empresas, las microempresas y al gobierno. Y por lo tanto surgen la demanda de soluciones financieras asociadas a cambio climático, es decir, la emisión de bonos verdes, créditos verdes, hipotecas verdes, seguros agrícolas y otros tipos de productos. Entonces, en este contexto, ¿en qué hemos estado trabajando en la CMF en materia de cambio climático? En materia de estabilidad financiera nos estamos focalizando en integrar el riesgo climático a la supervisión prudencial. Voy a detallar en las diapositivas más adelante a qué nos referimos precisamente con esto. En materia de conducta de mercado nos estamos enfocando en la generación de un marco robusto de divulgación de información. Y vamos a entrar a explicar la normativa ESG
que estamos a puerta de publicar en los próximos meses. Y en materia de desarrollo de mercado, estamos analizando e identificando medidas regulatorias que permitan el desarrollo de un mercado financiero verde y apoyar en particular la construcción de una taxonomía y sistemas de verificación en cuanto a la información que se reporte en estos productos. La CMF adquirió compromisos en la Mesa Pública y Privada de Finanzas Verdes, que fue una mesa donde se convocaron a varios actores y que fue organizada por el Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles fueron esos compromisos? Desarrollar una estrategia frente al cambio climático, después conformar un grupo de trabajo transversal al interior de la CMF para ejecutar dicha estrategia, identificar los desafíos en términos de información que podría enfrentar la Comisión para monitorar estos riesgos de cambio climático y generar un sistema de monitoreo de estos riesgos, generar capacidades y conocimiento al interior de la Comisión justamente para el monitoreo y la evaluación de metodologías de los impactos de riesgo climático en las instituciones que fiscalizamos, y establecer las condiciones mínimas necesarias para desarrollar un mercado financiero verde local en la medida que sea posible y con los más altos estándares internacionales. Desde entonces hemos recorrido un camino que es reciente, no es largo, porque estos temas de cambio climático son recientes en cuanto a la incorporación de ello en las normativas, las regulaciones de los fiscalizadores y reguladores. Se creó, hay una iniciativa estratégica donde el tema de cambio climático es uno de los temas importantes en nuestra estrategia. Estamos colaborando en forma activa en la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes del Ministerio de Hacienda. También colaboramos en instancias internacionales como sería el Comité Basilea para la Supervisión Bancaria. Tenemos memorando de entendimiento con IOSCO, la organización que reúne a los reguladores de valores a nivel mundial. También con el IIS, que es la organización que reúne a los reguladores de seguro a nivel mundial. Y también somos miembros de la red de bancos centrales para el financiamiento verde. También la CMF colabora con otras autoridades nacionales en el estudio necesario para el desarrollo de esta taxonomía y sistema de verificación en relación a las materias climáticas que sean importantes cuando se desarrollen los productos verdes. Hablemos de seguros, créditos, bonos. También estamos identificando las eventuales brechas de información que tenemos como regulador y fiscalizador y cómo suplir dichas brechas, y también detectando las brechas regulatorias que podrían estar frenando el desarrollo de un mercado verde. Siempre velando por los otros mandatos que tenemos como comisión, que es la estabilidad financiera y de conducta de mercado, es decir, la protección, la entrega de información fidedigna a los clientes financieros. En cuanto a la estabilidad financiera, tenemos varias iniciativas, y me refiero por iniciativas de estudios con diversas instituciones nacionales y mundiales de cómo desarrollar metodologías para evaluar el impacto del cambio climático sobre las instituciones financieras. Entonces ahí nos focalizamos en el pilar prudencial que tenemos dentro de la comisión, es decir, los cambios de transición, los riesgos físicos, cómo impactan a las instituciones financieras bajo nuestra fiscalización, en particular bancos y compañías de seguro, que podrían desencadenar, si estos riesgos no son bien asumidos, monitoreados y mitigados por estas instituciones financieras, el problema de estabilidad financiera. Entonces, este es lo primero que estamos haciendo con 3 iniciativas y desarrollando metodología para medir estos impactos. Y el día de mañana se podrán establecer regulaciones que aborden estos riesgos sobre las entidades financieras y o cambios legales de ser necesarios. En segundo lugar, estamos a puerta de publicar la normativa ESG. Esta normativa ha tenido un alto interés, una normativa que llevamos trabajando 2 años, hemos hecho 2 consultas públicas, hemos convocado una mesa consultiva para aclarar
los comentarios que se hicieron en la consulta pública y a explicar de qué se trata esta norma. Este es un cambio, no sé si, es fundamental en el sentido que profundiza algo que la CMF ya lleva haciendo desde el 2015, que es pedir información sobre gobierno corporativo y pedir indicadores de brecha salarial y de participación laboral femenina en los distintos niveles jerárquicos de las empresas. Esta norma profundiza y pide mucho más información. En particular, aquí tenemos lo que esta norma va a abarcar, agrupado en diferentes temáticas sobre las distintas materias que significa la visión ESG o ASG en español, y en particular en los indicadores de cambio climático, la normativa va a usar SASB, el estándar internacional de SASB, que establece para cada industria, de acuerdo a la materialidad que se han definido en SASB, la información que debería reportar las empresas en relación a indicadores de cambio climático. Cabe señalar, que no lo mencioné, esta normativa es obligatoria para los emisores de oferta pública, para bancos y compañías de seguro. Es decir, aquellas empresas que no caigan en este conjunto que acabo de describir pueden adherir voluntariamente, pero no es obligatorio. Estamos hablando de empresas que pueden ser sociedades anónimas, pero que no realizan oferta pública de valores, entiéndase renta fija, acciones. Pensemos en las mineras. Las mineras no hacen oferta pública de acciones, algunas de ellas, de valor dentro de la legislación, dentro del perímetro de nuestro regulado, la legislación chilena. Ellas pueden adherir voluntariamente, así como sociedad anónima cerrada, sociedad anónima por acciones u otro tipo de empresa. Entonces, en su memoria anual va a tener que reportar información referida a cambio climático bajo el estándar de SASB y supletoriamente TCFD si es que no está abarcado bien los indicadores en la primera estándar. Entonces el trabajo que hemos estado realizando ha sido intenso, estamos conscientes de la importancia de esta temática para el mercado financiero, tanto desde el vista del pilar prudencial como de conducta, así también como el desafío de poder desarrollar este mercado en el futuro. Y en particular los desafíos que enfrentamos es comprender y entender dónde van a ocurrir los próximos cambios climáticos, cómo modelamos estos cambios y cómo esto se traspasa a riesgo en las instituciones financieras. Obviamente todos estos escenarios están sujetos a incertidumbre, no hay un camino conocido de antemano y por lo tanto tenemos que trabajar y conocer las metodologías que puedan abordar la incertidumbre de estos fenómenos y cómo esto se traduce en nuestro regulado y fiscalizado. Y también el desafío es cómo avanzar en la inclusión financiera y el desarrollo de mercados verdes. Y creemos que el desarrollo de taxonomía es un pilar muy importante a avanzar. También en aquellos productos que permitan cubrir el riesgo relacionado a cambio climático. Nosotros creemos que este desafío del cambio climático y el desarrollo del mercado financiero, como el financiamiento y el impacto del cambio climático en las instituciones financieras, está aquí. Tenemos que adaptarnos como país, como empresa, como institución financiera o salir del mercado. Es un camino que requiere la colaboración de todos, es un ecosistema delicado, que todos deben colaborar en este ecosistema en concientizar el cambio climático, sus efectos y cómo abordarlo. Y es un camino que hay que ir paso a paso construyendo. Y eso es lo que hemos comenzado a hacer desde la CMF, en particular con nuestros trabajos que he mencionado y la emisión de esta normativa que está a puerta de ser emitida en los próximos meses. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y quedo disponible para las preguntas. Muchas gracias a ti, Bernardita, por la presentación. Ahora tenemos aproximadamente 20 minutos para rondas de preguntas. Y quisiera partir con una pregunta que a lo mejor es un tanto
que puede parecer genérica, pero a la luz de, y me gustaría hacerle esta pregunta a las tres, que a la luz de literatura reciente, 2019, se muestra que las inversiones en energías renovables y eficiencia energética, dos pilares de un futuro más sostenible, han disminuido su tasa de crecimiento a nivel global. Los dos factores principales que explicarían esto es el mayor riesgo operacional de las tecnologías emergentes, de las tecnologías verdes, que al ser emergentes todavía tienen un grado de riesgo mayor, y menores tasas de retorno que aún existiría frente a proyectos basados en energías fósiles. Entonces me gustaría saber desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿qué factores o políticas pudiesen ayudar a contrapesar el mayor riesgo y menores retornos de los proyectos verdes, que parece ser como un punto inicial para avanzar hacia este futuro más sostenible? Entonces, dejo abierta la pregunta y si les parece, la respondemos en el orden que presentaron. Perfecto, muchas gracias Jorge por la pregunta. Creo que deberíamos de distinguir entre el tipo de energías renovables. Es conocido que el uso de energía eólica y solar se ha extendido mucho en los últimos años gracias a la mayor experiencia técnica y los menores costos del equipamiento. Claro que en términos relativos, a medida que se avanza, ese crecimiento en términos relativos es menor, pero aún sigue siendo importante por su contribución a la generación distribuida. Distinto es el caso de lo que ocurre, por ejemplo, con el hidrógeno verde, donde aún existen desafíos técnicos, operacionales, importantes a superar para llegar a ecuaciones de costo-beneficio que justifiquen las inversiones necesarias. Y en términos generales, la comparación con los combustibles fósiles es un tema complejo, ya que aún no se toman las medidas políticas necesarias en materia climática, por ejemplo, precios de carbono o ciertos subsidios que otorgan ciertos países. Y todo ello implica que aún no se ha pasado en forma genuina, extensa, de la intención a la acción por parte de los líderes o de algunos líderes de la política internacional. Si queremos combatir el cambio climático, es preciso dar mayor respaldo a las energías renovables para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en la captura y almacenamiento de carbono en la atmósfera. Desde el punto de vista de las energías renovables más tradicionales, es preciso avanzar en temas como el almacenamiento y sistemas de interconexión y, sobre todo, desalentar el uso de los combustibles fósiles. Muchas gracias, Carolina, por tu respuesta. Trinidad. Sí, perfecto. Mira, al menos como lo que yo creo es que las energías renovables están aumentando mucho en el tiempo. De hecho, el año pasado aumentaron 50% sobre los de 2019 a nivel mundial. China, Estados Unidos son los que llevan la delantera en esto, y en Chile subió 302%, según lo que ahí estaba mirando. Entonces, creo que los costos de la energía renovable, al menos la eólica y la solar, son mejores, o sea, son menores, y por ende se han llevado todas las licitaciones. Y además, para un país como Chile es muy bueno poder tener, dado su situación geográfica, poder utilizar sus propios recursos para generar energía y no depender de otros tipos de combustibles que tienen que importar. Entonces, en ese sentido, la energía renovable para mí como que ya dejó de ser un tema. De hecho, la ley 2025, por ejemplo, se cumplió hace ya 4 años, y es un tema ya rentable. Ahora, claro que hay otros proyectos que no son tan rentables, sobre todo en lo que tiene que ver con adaptación, y ahí yo creo que fondos, como comentaba el Fondo Verde para el Clima, o el IEF, o las mismas instituciones públicas han creado sus fondos, como la Corfo con el tema de hidrógeno verde, son muy, muy importantes, porque al final tecnologías nuevas siempre van a ser más riesgosas, que no están probadas. Entonces ahí creo que el sector público tiene que definir, bueno, dónde entrar para poder escalar esto después y que ande solo con el sector privado, no tener que generar subsidios, como pasó con, por ejemplo, la energía renovable en Chile.
Entonces, por ahí yo creo que van los incentivos, o sea, también por el lado de la adaptación. Creo que en general la mitigación, proyectos de mitigación son más rentables y más atractivos para el sector privado, pero proyectos de adaptación no son tan rentables, y por ende el sector público ahí tiene un rol más activo en esto. Muchas gracias, Trinidad. Bernardita. Gracias, Jorge. Mire, nosotros como regulador creemos que una de las cosas fundamentales para que este mercado se desarrolle es el tema de información. Uno de los riesgos que puede tener un inversor a la hora de invertir en iniciativas de proyectos para mitigación de cambio climático, dado que son tecnologías nuevas, o en empresas que dicen que están siendo amigables con el medio ambiente, es que esa información, la información respectiva, tanto del proyecto como de la empresa, sea fidedigna, sea oportuna, sea veraz. Y nosotros como CMF creemos que eso es una buena forma de bajar el riesgo de estos proyectos, evitar el greenwashing, por ejemplo, decir soy verde cuando no lo es. Y en ese sentido, en nuestra calidad de regulador de las ofertas públicas de valores, creemos que la norma ESG es un paso hacia ese nuevo estándar de información, porque esta norma primero va a entregar la información, pero al ser una norma, o sea, al tener que estos emisores cumplir una norma de la CFS, de la CMF, perdón, en caso de no entregar información fidedigna, nosotros por ley tenemos herramientas para sancionar, y no son sanciones menores. En algunos casos incluso nosotros tenemos la sanción administrativa, multas, pero además hay sanciones penales por la entrega de información falsa al mercado. Y eso obviamente una lista que tomará el Ministerio Público en su debido tiempo. Así que creemos que una forma de bajar el costo es entregando mejor información, y nosotros estamos abocados dentro de nuestras facultades legales a que eso sea así. Interesante, Bernardita, en lo que están avanzando hoy por el lado de la CMF. Ahora me gustaría ir a preguntas más específicas a partir de sus respectivas presentaciones. Entonces, voy a partir con Carolina. Me gustaría preguntarte, al final, gran parte de toda la arquitectura de todo lo que ha pasado en materia de cambio climático y de las finanzas ha estado por la COP21. Pero la pregunta es cómo ha ido avanzando esto en el tiempo y cómo el sector financiero privado ha cobrado, o cuál es el rol que está jugando, si es un rol más protagónico o no, y cuál es la expectativa para este año. ¿Qué se espera en esta COP26 relacionado a finanzas verdes o sostenibles? Excelente. Gracias nuevamente por tu pregunta, Jorge. Efectivamente, la parte de financiamiento, tanto público como privado, sobre todo la parte privada, que es la que nosotros trabajamos en UNEP-FI, ¿no? Esa alianza con el sector financiero global, es súper relevante y tiene o gana importancia, digamos, desde la COP del 2015, ¿ya? A través del Acuerdo de Cambio Climático de París, a través del punto 2.1c que mencionaba anteriormente, ¿no? Donde dice que es muy importante la movilización de flujos financieros públicos y privados en la lucha contra el cambio climático, tanto en mitigación como adaptación. Nosotros, de todas maneras, desde UNEP-FI venimos trabajando con el sector financiero en materia de finanzas sostenibles y climáticas desde 1992. Y lo que hacemos normalmente en las diferentes COPs es tratar de sensibilizar al sector financiero, pero también trabajar con los policymakers, los reguladores, con las empresas, sobre la importancia que tienen estos temas, ¿no? En este caso el clima y el financiamiento climático, y tratar de no solo concientizar, sino también de ir aumentando la ambición en este sentido. En la actualidad, para la COP26 de noviembre, estamos desde UNEP-FI coordinando con el secretariado de la COP26 y las organizaciones asociadas con el Finance Coalition Coordination Mechanism, que básicamente es un mecanismo o una plataforma que se ha creado donde están las organizaciones internacionales como UNEP-FI, PRI, CDP y otras,
trabajando en pro de las finanzas sostenibles y climáticas y también con las ONGs como por ejemplo WWF. Entonces lo que hacemos es compartir información sobre qué es lo que está pasando, iniciativa, eventos que hay antes de la COP, después de la COP y demás, ¿no? Y todo esto relacionado con el tema de la divulgación, el reporte, TCFD, el Net Zero y demás. Ahora, lo que nosotros pretendemos en la COP, que va a tener lugar ahora en noviembre, es dar una mayor visibilidad a las instituciones financieras para que se vayan uniendo a estas iniciativas, que vayan adoptando compromisos neto cero. Ese va a ser uno de los puntos fundamentales dentro de la COP26. Y como decía ahora, promover una mayor ambición en las instituciones financieras en la divulgación de los riesgos climáticos. Posterior a la COP26, como decía en mi presentación, vamos a hacer esta serie de webinars sobre Net Zero, donde vamos a estar tocando todos estos temas y haciendo un repaso a lo que se haya visto en el marco de la COP26. Perfecto, muchas gracias Carolina por este update de lo que se viene ahora en noviembre en la COP26. Me gustaría ahora ir con Trinidad. Específicamente en tu presentación mostraste ciertas estrategias que son las que las empresas estarían tomando en esta materia. La pregunta que nace de ahí es ¿cómo definen las empresas su estrategia sostenible? Esto básicamente porque si consideramos que existen muchos marcos, estándares, ratings a nivel mundial, de repente se torna un poco confuso entenderlo y saber por qué se están tomando ciertos lineamientos y no otros. Sí, efectivamente hay harta confusión, porque hay muchos estándares, marcos que ayudan a la empresa a integrar la sostenibilidad o gestionarla, pero al mismo tiempo hay una urgencia. Entonces estos temas avanzan rápido y es difícil también, o se torna un poco más complejo cuando hay mucha información dando vuelta, hay muchos estándares o ratings, pero así todas las empresas hemos visto que estratégicamente están tomando estos temas como creación de valor finalmente, y como dónde se van a insertar en el futuro debido a los nuevos requisitos, las nuevas exigencias de sus grupos de interés. Pero no hay solamente una estrategia. Al final, cada empresa está en una industria que tiene sus propias particularidades, a algunas les afecta más el tema del cambio climático, a otras les afectan más los temas sociales. Entonces, va a depender mucho de la visión estratégica de la empresa en su tipo de industria. Para eso, lo que generalmente hacen es primero generar un diagnóstico, que las empresas no parten de cero, muchas ya tienen procesos desarrollados, pero quizás no tienen esa visión estratégica o esa integración entre las distintas áreas para decir, mira, en torno a estos 3 pilares, el A, el S y el G, este es mi estatus, estas son mis brechas y acá quiero llegar. Y el acá quiero llegar también implica definir metas y métricas, también como se mostraba en la primera presentación, muchos ya tienen quizás la parte de la estrategia o de la visión, ya la entienden, pero falta un poco la bajada. Esas métricas, que le permita al final una mayor gestión, que le permita también poder divulgar y poder entregar esta información a los distintos grupos de interés. ¿Por qué? Porque también, como mencionaba Nardita, hay que evitar el greenwashing, está de moda ser verde o sostenible, pero en la práctica quizás si no se tienen los indicadores, entonces los grupos de interés, ¿cómo saben que efectivamente es lo que dicen ser? Para eso, al menos en las empresas grandes, este diagnóstico siempre va de la mano a los requisitos legales. Ahora cuando salga la norma siempre se va a tener como base ese requisito normativo, pero también los distintos marcos y estándares que hay. En temas a empresas que les afectan más los temas de cambio climático será el TCFD, hay otras que pueden empezar a ver los temas de SASB también, por ejemplo, más holístico, el tema de ASG, hay índices que también, por ejemplo, el Dow Jones Sustainability Index es el principal índice que mide a las empresas y le asigna puntaje en torno a la gestión de sus riesgos. Entonces, al final, las empresas van definiendo esta mirada de forma holística, y no solamente como la foto, sino que como, por ejemplo, yo puedo gestionar todo y tengo todo perfecto gestionado al interior de mi empresa, pero después, por ejemplo, si viene una inundación, fregué. Entonces, al final, también ahora se está tornando hacia esa mirada más a largo plazo, de cómo estos tipos de riesgos me pueden afectar a mí y qué hago yo para estar preparado para eso, para poder enfrentarlo. Los tipos de riesgo físico, los tipos de riesgo de transición, las regulaciones, etc. Entonces, siempre una mirada hacia adelante es muy, muy importante. Y lo último que quería comentar es,
sí, vamos a tener, ¿cierto?, la norma de la CMF, las grandes empresas tienen espaldas, porque todo esto, generación de esta información ASG, es un montón de información, es costoso, mucha información no se tiene, no hay metodología, entonces son muchos esfuerzos los que hay que poner dentro de la organización para poder generar esta estrategia sostenible. Si están obligadas, lo van a tener que hacer sí o sí. Pero ahora, ¿qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con las medianas y las pequeñas empresas? Que finalmente, si no se suben al carro, se van a ir quedando atrás. Es costoso hacerlo ahora, pero quizás la creación de valor a largo plazo es mucho mayor. Entonces, a mi juicio, involucrar a las pymes y generar los incentivos también público-privados para que eso pase, tiene que ser un tema muy prioritario como país al final. Súper claro, Trinidad, la respuesta y la visión de cómo se arman todas estas estrategias y qué es lo que las empresas hoy día están mirando. Me gustaría seguir con una pregunta a Bernardita, que me parece muy interesante lo que están haciendo en la CMF. La duda que me queda es cómo se incorporan los riesgos climáticos a la supervisión prudencial. ¿Es a nivel micro, a nivel macro? Y ahí un poco, si a nivel micro, a través de indicadores estandarizados a nivel de empresa, o están mirando más esto a nivel agregado, mirando la exposición del conjunto de actores a shock de cambio climático. Esta pregunta me la hago a partir de el Banco Central hace un par de años calculó que el 25% del PIB estaba altamente expuesto a shock climático. Entonces, me gustaría saber cómo lo están mirando desde la CMF. Bueno, la pregunta en una línea o la respuesta en una línea a tu pregunta es ambas, tanto microprudencial como macroprudencial. ¿Cómo lo estamos haciendo? O sea, primero estamos analizando los sectores productivos más expuestos a cambio climático. Eso es parte de estos estudios que estamos haciendo con organismos internacionales y nacionales, y también en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, establecer cuáles son esos sectores. Una vez establecidos estos sectores, hay que ver cómo se traduce en los balances de los bancos en particular, y las compañías de seguro también. ¿Y a qué me refiero cómo se traduce? Los bancos que han expuesto al otorgar crédito a estos sectores expuestos al cambio climático. Entonces ese crédito, hoy en día tenemos instrumentos que son básicamente las provisiones y el capital para cubrir pérdidas esperadas en el caso de las provisiones y pérdidas no esperadas en el caso del capital. Entonces, si un banco el día de mañana está dando crédito a un sector productivo que está definido como muy expuesto a cambio climático, eso se va a tener que traducir a mayores provisiones y capital, porque si está expuesto al cambio climático, las probabilidades de no pago aumentan, tanto las probabilidades esperadas como no esperadas. Y ahí así se incorpora a nuestros requerimientos de provisiones y de capital regulatorio. En particular, en el caso del capital, la herramienta, o sea, tenemos dos herramientas, lo que son los ponderadores por riesgo de crédito, pero también el Pilar 2, que es una herramienta microprudencial, que si un banco está muy expuesta a riesgos que no están cubiertos por los requerimientos de capital establecidos en la ley, lo que se llama Pilar 1, se le hace un requerimiento adicional. Y además macroprudencial, porque uno podría ver que si hay un riesgo para un banco en particular y que ese riesgo se propaga al resto del sistema financiero, no solo se le va a pedir más provisiones, sino también, eventualmente, se le puede pedir más capital a todos los bancos por Pilar 2. Y adicionalmente en el futuro se podría ver si por ley hay que establecer un riesgo adicional al respecto. Yo creo que con riesgo de crédito y de mercado, a través de provisiones y de capital, se puede cubrir esos riesgos bastante en forma expansiva, comprensiva. Y te queda el tema de los colaterales, cómo hacer la valoración de colaterales, que a su vez esos colaterales estén muy expuestos a riesgo climático, y eso lo podemos hacer por normativa y estamos también en esos estudios. Súper, Bernardita, súper claro y súper interesante en el fondo
todo lo que abre en el fondo el cambio climático a la innovación financiera también. Es importante tomarlo en cuenta. Nos quedan 5 minutos, un poquito menos, 4 minutos, entonces les voy a dar 1 minuto a cada una para que puedan cerrar con algo en particular que quieran, alguna pregunta que haya quedado en el tintero o lo que sea. Entonces partamos en el mismo orden. Carolina, te doy la palabra para que puedas cerrar en 1 minuto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, veía una pregunta muy interesante en el chat que decía la industria de la Unión Europea sufre restricciones sobre las emisiones, mientras que otros países como Estados Unidos y China pueden prosperar sin ninguna reglamentación. ¿Y qué explicación se tiene para esto, no? Bueno, yo quería decir que la lucha contra el cambio climático debe de ser global y coordinada para ser realmente efectiva. Aquí todos los actores tienen un rol muy relevante, partiendo de los ciudadanos, pasando por las empresas, por la industria financiera, por el sector gubernamental, regulador, etcétera, etcétera. Y todos hemos de unir fuerzas porque todos estamos en el mismo barco y todos estamos expuestos al cambio climático y a sus riesgos. El mundo está gobernado por políticos que tienen diferentes ideologías, también hay diferentes intereses. Es muy difícil, pero no se deben de bajar los brazos. El gran problema es cómo lidiar con las grandes economías del mundo, como en este caso la pregunta, ¿no? Estados Unidos y China, que no están avanzando en la misma medida que la Unión Europea, con esas legislaciones más restrictivas y demás. Pero igual también hay esfuerzos, ¿no? que se están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos a nivel de los estados, de parte de las empresas, de parte de ONGs, de ciudadanos y demás que no hay que menospreciar. Así que yo diría que esta es una lucha conjunta de todos y todos tenemos que estar ahí. Muchas gracias. Trinidad. Sí, gracias Jorge. Yo creo que efectivamente la ciencia nos dice que estamos frente a una emergencia climática, que si es que no tomamos acciones ahora, después ya no va a haber un punto de retorno. Y también sabemos que hay muchos intereses contrapuestos en una economía que viene avanzando así durante años. Pero creo que uno como ciudadano tiene mucho que hacer y también como trabajador en las mismas empresas en las que uno se desempeña, porque finalmente estos temas tienen que pasar por una estrategia transversal, como comentaba, de las mismas empresas, y para eso creo fundamental este tipo de instancias, de informarnos, de leer, de ver, por ejemplo, qué están haciendo las empresas que la llevan en esto a nivel mundial, poder proponer y al final tomar un rol más proactivo en esto. Como decía la Carolina, esto es algo conjunto, es un problema global, y como eso, cada uno de nosotros tiene responsabilidades. Aunque sepamos que si los grandes no cambian, nadie va a cambiar. Bueno, Estados Unidos ahora con Biden ha tomado acciones concretas en esto, China ya anunció la carbono neutralidad en 2060, pero quizás también tenemos que entender que esto no es de la noche a la mañana, que es un proceso, que no podemos llegar y deshacernos de los combustibles fósiles, por ejemplo, que lamentablemente a la fecha las renovables no son tan estables como las fósiles, pero que se están haciendo la mayor cantidad de esfuerzos posible y Chile en eso no se ha quedado atrás. Entonces, eso, invitarlo a seguir participando de esto, y por mi parte súper interesante, harto que aprender y eso. Así que gracias. Muchas gracias, Trinidad. Bernardita, tú cierras, 1 minuto. Gracias, Jorge. Yo lo que quisiera decir es que estamos a puerta de publicar la normativa ESG, que básicamente es un cambio a la memoria anual que se transforma en una memoria integral y donde tendrán que hacer reportes de distintos indicadores en relación al cambio climático. Y invitaría a las empresas, no solo a las que estén obligadas a reportar de acuerdo a esta norma, sino también a aquellas que puedan, porque como bien dijo Trinidad, y creo que Carolina también lo mencionó, claramente hay empresas más pequeñas que esto sería un costo, pero las que puedan adherir a esta norma o a los principios ya establecidos en términos generales, en otros índices o estándares, para fomentar la conciencia tanto de las empresas como de los inversores en relación al cambio climático. Y así en los próximos años, cualquier
empresa que quiera participar en el mercado va a tener que mostrar credenciales de responsabilidad en materia de cambio climático para suscitar el interés de los inversionistas en esa empresa, y no solo de los inversionistas, de los clientes mismos. Los clientes también buscan empresas responsables con el medio ambiente a la hora de comprar sus productos. Gracias por la invitación, Jorge. Muchas gracias, Bernardita. Con esto damos por finalizado este panel. Espero que haya sido del interés de todos. Tuvimos hartos ¿cómo se llama? Personas siguiéndonos. Espero que haya sido de su interés, y agradecerle a las panelistas por esta gran presentación que hicieron en sus respectivos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Chao, Chao. chao. Muchas gracias a ti, Jorge, a ti y a tu panel por haber participado con nosotros abordando este interesante tema en la 5ª Semana del Clima de Fundación Konrad Adenauer. Los invito a todos a mantenerse en las transmisiones y a que les comenten a los que no lo han hecho, que lo hagan de inmediato, porque a las 12:10 tenemos un panel extraordinario que además va a ser el primer panel semipresencial. Estaremos conversando sobre los desafíos de la COP26 junto a Carolina Urmeneta, Maisa Rojas, José Luis Samaniego y Pablo Badenier, aquí, quien estará además aquí en este estudio que tenemos en el Museo de Artes Visuales. Así que no se lo pierdan, los esperamos a las 12:10. Recuerden que estamos transmitiendo en directo desde el Instagram de País Circular y por supuesto desde semanadelclima.cl y las redes sociales de Semana del Clima. Nos encontramos en minutos. Gracias.